Con cada actualización de Minecraft, además de bloques, se agregan nuevos ítems al juego con el objetivo de ampliar las posibilidades creativas de los jugadores. Sin embargo, ya sea por el paso del tiempo o por la llegada de otros objetos mejores, algunos de estos ítems van quedando con muy poca utilidad o totalmente rotos para las versiones más recientes. Así que en este video les vengo a hablar de 6 ítems del juego que creo que deberían ser actualizados. El tótem de la inmortalidad es uno de los objetos más preciados en una partida supervivencia, o incluso más en modo hardcore, en donde morir una vez significa borrar la partida e iniciar una nueva, ya que te salva de la muerte en caso de ocurrir. Este ítem se consigue al matar evocadores, quienes aparecen tanto en las mansiones como en las invasiones. Y en esto último se encuentra el problema del tótem de la inmortalidad. Al principio, este tótem se podía conseguir únicamente entrando a una mansión y matando a los evocadores de la estructura, y eso estaba bien. Era un ítem muy valioso y a la vez muy complicado de conseguir, lo que lograba un balance correcto. Luego, al agregar las invasiones al juego, decidieron que los evocadores también aparezcan ahí, lo que rompió por completo el balance que existía previamente, ya que una invasión es un evento que el jugador puede desencadenar siempre que quiera, pudiendo conseguir tótems ilimitados. Por lo que mi simple solución a este problema sería hacer que los evocadores generados en invasiones no suelten tótems de la inmortalidad, o en su defecto, bajar muchísimo su probabilidad de que lo suelte. Podría ser, por ejemplo, que los evocadores de invasión tengan un 5% de probabilidades de soltar un tótem de la inmortalidad. Esto traería de regreso el balance del ítem. El escudo es una herramienta utilizada para protegerse de ataques de criaturas, flechas, bolas de fuego, explosiones, etc. Y ojo con esto, bloquea el 100% del daño que provenga del campo de visión del jugador. En mi opinión, creo que está demasiado roto que el escudo bloquee la totalidad del daño de los ataques recibidos. Entiendo el caso de la flecha, porque tiene sentido que la flecha quede clavada, o bueno, que rebote en el caso de Minecraft, y que no haya daño recibido en esa situación. Pero en una explosión, ¿qué sentido tiene que un escudo bloquee el 100% del daño que genera una explosión? Incluso en el caso del ataque de una criatura veo muy exagerado recibir 0 puntos de daño solo por cubrirte con el escudo. Es por esto que mi propuesta es simple, que ciertos proyectiles, como las flechas o los tridentes, continúen bloqueando el 100% del daño, pero en el resto de casos se bloquee solo un 30%. Sé que puede parecer un poco raro al principio, pero realmente mis cambios al escudo no terminan acá. En el siguiente ítem les explico algo más. La escama de tortuga es un objeto que las tortugas bebés dejan caer cuando se convierten en adultos, y se utilizan únicamente para craftear el caparazón de tortuga. Queda claro que este es un ítem no exactamente fácil de conseguir. Hay que criar tortugas, esperar a que pongan sus huevos, luego esperar a que eclosionen y luego seguir esperando a que las pequeñas tortuguitas crezcan para que suelten este objeto. Así que, ¿por qué no darle un poco más de utilidad a algo en lo que hay que invertir tanto tiempo en conseguir? Lo que propongo es hacer que, al combinar una escama de tortuga con un escudo en una mesa de herrería, el escudo aumenta su bloqueo al daño en un 5%. Esto se podría repetir hasta alcanzar el 100% de bloqueo del daño, lo que requeriría invertir un total de 14 escamas. De esta manera, el jugador invertiría ese tiempo para lograr mayor protección en el juego y no solo para conseguir un casco que... ¿En serio? ¿Alguien usa este casco en su partida?
Perdón por interrumpir el video, pero acabo de darme cuenta que hay un carrito cargado de TNT que se dirige directo a tu base y la única forma de detenerlo es suscribiéndote al canal. Así que si no querés que tus diamantes, tu casa y tu perro piruleta vuelen por los aires, yo que vos me suscribo. Estás avisado. El aliento de dragón se consigue durante la batalla contra el dragón del End, y su uso se limita a la creación de las pociones persistentes. Pienso que, por ser un ítem que solo se puede conseguir en una etapa tan avanzada del juego, el aliento de dragón debería ser más útil para el jugador. Mi idea es la siguiente. Esta botella se colocaría dentro de un dispensador y este rociaría un área de, por ejemplo, 3×3×3 bloques con el aliento de dragón. Esta sustancia haría mucho daño a cualquier criatura que entre en contacto con ella. El dispensador continuaría rociando el aliento de dragón de forma ilimitada siempre y cuando esté energizado por redstone. Mientras el aliento está siendo rociado, la botella dentro del dispensador aparecerá vacía. Si el jugador quita la botella durante ese momento, el aliento de dragón se perderá. El jugador debería primero dejar de energizar el dispensador para que el aliento deje de rociarse y regrese a la botella, y así seguir conservando el ítem. Creo que con esta funcionalidad, el aliento de dragón sería un objeto un poco más valioso, tanto para evitar que criaturas ingresen a determinadas zonas como para granjas de todo tipo de mobs. La piel de conejo es soltada por los conejos al morir y solo se puede usar para craftear cuero. Cuando surgió la idea de agregar sacos al juego, los desarrolladores tenían pensado que estos sacos se fabriquen con piel de conejo, pero como querían que sean ítems de juego temprano y la piel de conejo no es tan fácil de conseguir apenas iniciar una partida, decidieron que se crafteen con el cuero tradicional de toda la vida. En lo personal estoy de acuerdo con esta decisión, pero ahora encontré una buena forma de incluir a la piel de conejo en los sacos. Es la siguiente. Al colocar un saco en una mesa de crafteo y rodearlo de piel de conejo, la capacidad de almacenamiento del saco se ampliaría por 1/4 de stack. Y ya que originalmente el saco permite almacenar un stack de objetos, esta ampliación que propongo se podrá realizar hasta agrandar el saco a 5 stacks, lo que requeriría un total de 128 pieles de conejo, es decir, 2 stacks. Creo que esto le daría más juego tanto a la crianza de conejos como al uso de los sacos, porque a decir verdad, actualmente, ¿quién cría conejos? ¿Y quién usa los sacos? Las pociones otorgan al jugador un cierto efecto durante un cierto periodo de tiempo. Personalmente no suelo utilizar pociones en mis partidas, y si lo hago es para alguna situación muy específica que lo requiera. Sin embargo, creo que en la comunidad se ha formado una opinión casi unánime, y es que las pociones deberían poder stackearse. Actualmente solo se puede llevar una poción por slot. Esto quiere decir que si por alguna razón necesitas llevar, por ejemplo, 9 pociones iguales en tu inventario, esto ocuparía el 25% del mismo, y creo que terminaría resultando incómodo para el jugador. Tal vez los desarrolladores hayan decidido hacerlo así por ser un ítem con cierto grado de importancia, y podría parecer muy roto que se puedan stackear. Pero las manzanas doradas y las manzanas encantadas también son objetos consumibles muy importantes y no cuentan con esta limitación. En mi opinión, creo que con simplemente aumentar el estaqueo de las pociones a 8 por slot ya haría un gran cambio, y muchos jugadores lo agradecerían. Pero bueno, estos serían algunos ítems que yo actualizaría. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis cambios? ¿Qué objetos del juego actualizarían ustedes? Cuéntenme que los voy a estar leyendo. Esto es todo por este video, nos vemos en el próximo.